Si tú te induces a vivir cierta experiencia, pues de alguna manera se expande tu conciencia, después de esa experiencia ves la vida desde otra perspectiva y demás. Te humanizas porque algo que está pasando últimamente es de que estamos como sociedad perdiendo esa capacidad de empatía por el dolor de los demás. Wow. Y dije, mira qué interesante. Hay una acción de prosperidad, desbloqueó la escasez, en ese caso en mí, y empezaron a fluir cosas inesperadas. Primero doy. Sí. Y una vez que doy, me convierto en una persona que da. Y una vez que tú te conviertes en una persona que da, empiezas a recibir. A favor de la abundancia. La abundancia se activa en el momento en el que das. Sí. Des lo que des, una sonrisa, dinero, alimentos, un abrazo, un mensaje, lo que sea. No, o sea, la única forma de que tú tengas un resultado sostenible a largo plazo es de que seas disciplinado y la hagas constantemente. Es la única forma en la que la vas a integrar. Pero si no utilizas lo que sí tienes en este momento, cuando lo tengas, de todas maneras no vas a seguir dando. Jesús también era muy disciplinado en sus hábitos para poder hacer todo lo que hizo. Si te enfocas en la pérdida, tu energía se baja. Si te enfocas en la ganancia, aún perdiendo, sigues ganando. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Listo para expandir tu espiritualidad? Listísimo. Sí. De hecho, este tema que te propongo hoy tiene mucho que ver con un evento que yo tuve hace 4 o 5 años, que es un retiro espiritual jesuita. Okay. Y hasta cierto punto las enseñanzas jesuitas influyeron mucho en cómo me muevo yo y lo que enseño y a lo que me dedico. Entonces, básicamente, el tema que te propongo son 8 enseñanzas jesuitas para expandir tu vida. Órale, está interesante. ¿Cómo ves? Entonces, son 8 puntitos que hasta cierto punto también cabe aclarar aquí a las personas de que ni tú eres jesuita ni yo soy jesuita, de que no somos sacerdotes jesuitas. Pero son enseñanzas. Sí, son enseñanzas que hasta cierto punto, pues el objetivo de este podcast es compartir temas que expandan, ¿no? Y si ahí hay una herramienta o algo que tú puedas integrar en tu vida y te haga sentir mejor, ya con eso cumplimos con el objetivo de este podcast. O sea que no necesariamente es como tienes que ser religioso para esto. Exactamente. Entonces es simplemente una enseñanza jesuita, pero justamente eso es lo que me gusta de los jesuitas, ¿no? Que se van mucho más allá de la religión, porque incluso muchos de los jesuitas son de los que más critican a la Iglesia Católica como institución. Eso es lo que me llamó mucho la atención, de que incluso el Papa actual es jesuita. ¿Ah, sí? Es jesuita. Bueno, antes de entrar a los puntos, ¿qué son entonces los jesuitas exactamente? ¿O qué los distingue? Los jesuitas es una rama de la Iglesia Católica que ellos se guían por el ejemplo de Jesús. Ya ves que en la Iglesia Católica están los franciscanos. De ahí el nombre. Que los franciscanos siguen el ejemplo de San Francisco de Asís. Las madres carmelitas que de Santa. Entonces hay como diferentes grupos dentro de la Iglesia Católica que se integran todos, ¿no? Y los jesuitas, lo que me gusta de ellos es de que ellos se basan en el ejemplo de Jesús. Y tú sabes que Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús no estaba como en las iglesias con los lujos, sino que él se iba a predicar con las personas pobres, con las personas que eran exiliadas del sistema, a decirle como a los presos o a las prostitutas de que, oye, o sea, no importa que seas esto, Dios te quiere, ¿no? O sea, como que... O sea, que ven a Jesús no necesariamente como lo ven la mayoría de católicos. Exactamente. Ellos se van más que nada por el ejemplo. Los jesuitas son son como tipo activistas sociales. Que ellos van mucho a dar misas a los penales, van a dar la comunión a los prostíbulos. Son como mucho... Cosas que en teoría haría Jesús. Exacto. Con su mensaje. Y por eso yo me identifico mucho con ellos y los admiro mucho. En este retiro que fui, te digo, es un retiro de silencio de 7 días, pero los jesuitas tienen modalidades de retiros de 3 días, de fin de semana, 7 días o un mes. Y eso es justamente para enseñarte como las enseñanzas que ellos tienen para que tú las puedas integrar en tu día. Y es por eso que interesante. Ahí aprendí yo mucho de lo que aplico y de lo que también enseño a mis clientes, aunque quitamos como el elemento religioso, exacto, porque al final de cuentas simplemente ellos tienen ellos dicen que no existen los mandamientos, que los mandamientos son básicamente como algo que se construyó para... no es como dominar, pero como para controlar, como que si yo te doy ciertas reglas que tú tienes que seguir. Y él dice que hasta cierto punto Dios no controla y no manipula, simplemente que el único mandamiento que dice Dios es
amar. O sea, que si tú amas a alguien, no le mientes. Si tú amas a alguien, no lo matas. Si tú amas a alguien, no le eres infiel. Entonces, que mientras tú ames, de ahí se deriva. Por eso la frase de Jesús, literal, el nuevo mandamiento o el único es ámense los unos a los otros, que engloba a todos. Exactamente, y con eso ya de ahí se desprende todo. Entonces, sí tiene muchas enseñanzas que yo dije, wow, o sea, el llegar allí pensé que iba a tener yo mucho como resistencia, o iba a encontrar como muchos bloqueos, porque yo tenía ciertas ideas que yo criticaba hasta cierto punto como la iglesia como institución, con las que no estaba de acuerdo. Sí. Y que yo al llegar allí y ver que el sacerdote que estaba liderando el retiro, él dijera con las mismas palabras de lo que yo pensaba sobre la iglesia, a mí me causaba así como de que, wow, o sea, entonces por eso de que me pareció interesante compartirlo aquí. De hecho, también pues gracias a ti también por proponer este tema, que yo creo que viste tú como que ahí mencionaba mucho los jesuitas, ¿no? Sí, en el episodio pasado, no me acuerdo en cuál mencionaste algo, dije, mira, creo que será un tema interesante. Pues entonces, iniciamos, que también aquí yo soy aprendiz en las enseñanzas. Entonces, aquí empezando con el primer punto, la primera enseñanza, es de que un factor o un elemento que distingue a los jesuitas o los caracteriza es que una de sus prácticas más usadas es el silencio. Ok. De hecho, los retiros que ellos hacen son retiros de silencio 100%. O sea, no vas a escuchar un mensaje de él. Exactamente. De ellos, perdón. No vas a escuchar ningún mensaje, sino que consisten en que tú vas a este lugar, es como tipo un hotel, tú tienes tu habitación, tu baño, tu cama, es muy privado, es muy buen servicio. No tienes acceso a celulares, no hay televisión, no hay radio, no puedes salir al exterior. Es un lugar con un jardín enorme y mucha naturaleza. Y no hablar, obviamente. No hablar, hay como digamos, no sé, 15, 20 participantes más, pero está prohibido hablar con ellos, está prohibido incluso hasta contacto visual. Es simplemente cada día la dinámica es de que tú vas a una plática en la mañana, en esa plática se te da un tema, se te dan como unas indicaciones, tú llevas... Solo escuchas. Solo escuchas, llevas tu libreta para hacer anotaciones y te piden como que lleves una Biblia, ¿no? Como para que te dan ciertos... versículos para que tú los leas y tú reflexiones sobre el tema del día. Entonces, básicamente te dan esa indicación, se acaba la charla, el resto del día lo tienes para estar en silencio. Y obviamente el silencio es muy detonante porque el silencio te muestra todas esas cosas en las que necesitas trabajar. Normalmente nuestro estilo de vida es tan activo y estamos expuestos a tantos estímulos que siempre estamos corriendo, siempre estamos estresados, siempre estamos viendo qué hago, qué aprendo, qué sumo. Y cuando tú le pones una pausa a ese estilo de vida es como de que, wow, ¿no? Te empiezan a caer realizaciones. Normalmente los primeros 2 o 3 días es como un detox, es como si tu cabeza fuera una olla express y te quitaran un tapón. Entonces al principio es incómodo, ¿no? Como que sientes como que te desesperas. Pero una vez que salen esos pensamientos, en el silencio encuentras muchas respuestas. Sí, y fíjate que tiene sentido porque muchas personas evitan el silencio y la soledad. Recuerdo que de adolescente, cuando estaba en casa de mi mamá, estaba ahí con mis hermanos, cuando mis papás pues prácticamente no estaban y se quedaba así en la casa sola, yo lo veía como un retiro espiritual, así como la casa, así de que, güey, bueno, y que aparte se llevaban a mis hermanos, así, te vas a quedar tú solo en la casa y venimos mañana o pasado, ¿no? Y yo así de, sí, pero no era el típico de voy a hacer fiesta y demás, no, voy a estar solo en la casa, así de que voy a estar cocinando, voy a estar viendo un programa de televisión, voy a estar leyendo y voy a sentir paz. Y era como, para mí eran como los momentos, ahora sí que más extraordinarios, estar solo en mi casa, como en un retiro, porque siempre había alguien, ¿no? Y recuerdo que otro hermano, el que sigue de mí, estaba como a la inversa. Así de que cuando él se quedaba solo, y en cierta ocasión me dijo, no, tengo que hablarle a mis amigos porque no me gusta estar solo, porque tengo pensamientos feos, y nada más así. Y como que lo entendía, y hoy viendo la retrospectiva es así de que, pues sí, todos yo creo que cuando no nos damos tiempo para estar solos es porque no estamos trabajando y esos pensamientos están ahí, pero precisamente si no nos damos la soledad, es decir, pues no los vas a trabajar. Exactamente, y es que ese es el punto, de que todos tenemos esos pensamientos negativos, esos pensamientos malos, esos demonios, pero hasta cierto punto, por el mismo estilo de vida que llevamos, no nos damos la oportunidad de tomar una pausa para analizar qué es eso a lo que tanto le corremos o a lo que tanto le tenemos miedo. Y cuando nos damos cuenta
de que cuando tenemos el valor de hacer esa pausa y mirar eso que nos da miedo, ese pensamiento, esa emoción, te das cuenta de que realmente no es tan mala o tan negativa como tú creías. Y una vez que lo encaras, de alguna u otra forma lo resuelves y ya no te está afectando. Entonces, el silencio te ayuda mucho a esto que tú decías, a estar cómodo contigo mismo, porque todos tenemos en nosotros una vocecita que siempre nos está ahí hablando, nos está diciendo cosas, y muchas veces puede ser muy molesta, ¿no? Entonces, en el silencio te muestra cosas, te muestra en lo que tú tienes que trabajar, y ahí obtienes tu mucha claridad. Y me gustó mucho que el sacerdote mencionó de que antes de dar ese retiro, él se tomó un mes en silencio para poder estar listo, para poder tener como la claridad y las enseñanzas, para poder darnos como la experiencia que nos merecíamos. Es como él por un mes se recalibró y estuvo en silencio, se aisló para simplemente podernos dar como esa energía. Y hasta cierto punto, una vez que yo salí de ese retiro y de que salgo a lo que viene siendo pues el ambiente, pues te vuelves a distraer, te vuelve a consumir. Y después nuevamente fui a otro retiro, que ya después entendí de que ok, no necesito estar viniendo como a un retiro. Y esta herramienta de que las personas se den como esos espacios de introspección, de estar con ellos mismos, de analizar, les ayuda mucho y pueden hacerlo en una pequeña parte de su día. O sea, como con 5 o 10 minutitos de meditación. O yo he notado algo que cuando voy a tener como una sesión de mentoría, lo que hago es de que me tomo mínimo 1 hora de silencio para... O sea, no es como que antes de la mentoría esté en Instagram o en TikTok y faltan 2 minutos, apago TikTok y empiezo la sesión. No, eso me tiene totalmente disperso. Es como que a ti el silencio te hace entrar en el modo adecuado, el modo correcto. Exacto. Y hasta cierto punto aquí sería como erróneo decir de que el silencio sea algo que les vaya a funcionar a todos, pero lo que sí es cierto es de que tú no puedes... o sea, todo el mundo está buscando como la solución a sus problemas y normalmente las personas buscan esa solución afuera. O sea, ¿qué me falta? ¿Qué libro me falta? ¿Qué podcast necesito escuchar? ¿Qué herramienta necesito practicar? Cuando muchas veces no es como que qué puedo agregar, sino como que qué puedo quitar. Y tú en estos espacios de silencio, tú al limitar distracciones, al limitar estímulos, al tener como estos espacios de introspección, tú puedes analizar de una forma más consciente qué de las actividades que haces no te están llevando a donde quieres, te están distrayendo más, te están como deteniendo en tus objetivos, y ese puede ser muchas veces como la pieza clave, porque ¿cómo puedes tú tomar acción en algo si ni siquiera sabes cómo hacerlo? En el sentido de que la mayoría de los clientes con los que yo trabajo, cuando les pregunto de que, ok, tienes esta meta, ¿por qué no has empezado a hacerla? Es por falta de tiempo. Dicen, es que no tengo tiempo. Entonces, cuando tú aprendes a quitar distracciones, a quitar estímulos y a estar más tiempo en silencio, creas espacio, de pronto creas tú 1, 2, 3 horas extra, y justamente ahí es donde puedes meter como esas actividades. Fíjate que aprendí de un amigo lo siguiente. Él escribe libros de ficción y prácticamente decía esta parte, no sé si ya te lo había compartido, de que antes de crear nuevos personajes y nuevos mundos, lo que hacía era estar en silencio. Y para él estar en silencio decía, no leo ningún libro, no escucho ninguna idea, no veo ninguna película, ni podcast, ni nada. Estoy en silencio y prácticamente cuando entro a cierto grado de silencio, los personajes me hablan. Y se me hizo así como que pues muy sorprendente su forma de cómo creaba estos mundos imaginarios. Y decía, es que este personaje no lo cree, según él. Decía, yo lo encontré, estuve en silencio y él me empezó a hablar y se empezó a presentarse conmigo. Sí, y justamente aquí el silencio no es como de que está todo calmado, sino lo que pasa en el silencio es de que tú al estar sin estímulos, tus sentidos se agudizan. Entonces no estás en silencio, de pronto escuchas, no sé, la naturaleza, el viento, los árboles, el perro que está ladrando de tu vecino. Entonces te das cuenta que en el silencio hay cierta armonía, hay cierta calma. Y ese sentido de calma es lo que te hace a ti como sentirte bien. Sí. Y que, más porque te hace, creo yo, redirigir la conciencia hacia adentro, ¿no? Y te das cuenta de que, mira, aquí estaba la voz interna, pero se escuchaba tan bajita que no la escuchaba. Sí, y una vez que aprendes como a realmente disfrutarlo y que realmente lo aprendes como a integrar y sepas el beneficio que tiene una vez que lo practicas,
no te vas a querer soltar de ellos. O sea, de hecho, el silencio es de mis hábitos favoritos. O sea, para mí es como tú dices, o sea, yo hay veces que me visita mi familia, mis hermanos, amigos en la casa, y claro que disfruto la visita, pero ya cuando se van digo así como que... mi momento ha llegado. Sí, o sea, y es normalmente en el silencio donde llegan ideas para crear contenido, donde te inspiras, donde creas. Entonces, si tú te das estos espacios de silencio, pues le estás dando como oportunidad a tu mente de que procese pues todo eso que has venido consumiendo. Fíjate que hay una escena de una serie que vi, de hecho son los Avengers o algo así. No, se llama What If. Bueno, en español, ¿qué pasaría si? La primera temporada, en el final, bueno, ya los voy a spoilear, si no brínquense unos 5 minutos de este episodio. Es una caricatura en realidad y habla pues de mundos alternos, ¿no? Y para los que no están familiarizados con esto, pues ahora sí que igual de todas maneras le van a entender. Sale ahí el personaje Ultron, que tiene las gemas del infinito y prácticamente tiene como objetivo destruir a la humanidad, pero no solamente la humanidad de la Tierra, las humanidades de todos los mundos, ¿no? Todos, y supuestamente hay un universo alterno, y hay una parte donde me impactó porque hablaba del silencio. Y en ese universo alterno, pues Ultron estaba destruyendo a todas las humanidades. Y llega un punto en el cual literal destruye todas las humanidades. Y ya dice, y entonces mi programación se silenció y entré en paz. Y se puso a meditar. Y ya dice, como ya no tiene ningún objetivo en la vida, pero tenía toda una inmortalidad por seguir, entró en un estado de silencio tan grande y cada vez era más y más profundo, hasta que dice al punto de que, y escuché entonces la voz del vigilante, que es el que está entre los mundos, el que controla todos los multiversos. Y de hecho se ve el vigilante que se espanta y todo, pero nadie me podía escuchar. Y se me hizo, independientemente que sea ficción, se me hizo muy revelador, así de cómo lo pintan. Sí, es una metáfora obviamente, pero lo pintan de que cómo el silencio lo llevó a este ser, a Ultron, a poder escuchar a un ser que no se puede escuchar porque estaba en una dimensión muy superior. Claro, y hasta cierto punto esto nos llevaría a la siguiente enseñanza, y es de que en el silencio tú puedes escuchar tus pensamientos, tú puedes escuchar tus emociones. Y otra enseñanza que aplican los jesuitas es el discernimiento. Ok, ¿esa sería la segunda? Esa sería la segunda. El discernimiento, a grandes rasgos, es esta práctica de que tú, al final de tu día, haces como un inventario de los pensamientos y las emociones que tuviste. Okay. Digamos que, no sé, que yo, si hago discernimiento el día de hoy en la noche, ya antes de acostarme, digo, no, pues hoy tuve podcast con Omar, ¿no? Pero mientras estábamos en el podcast, llegó a mi pensamiento y yo, este pensamiento, ¿por qué lo tuve? O después fui a comer con tal amigo o tal amiga y mi amiga llegó tarde y me enojé. Okay. O sea, como un análisis de tu propio día, una reevaluación. Entonces, sí, básicamente tú llevas como un inventario de las emociones, de los pensamientos que vas teniendo alrededor de tu día desde que te levantas, y los vas analizando uno por uno, los vas como ¿cómo se dice? Como cuando los ves diseccionando. Diseccionando, sí. Los vas diseccionando, los vas analizando. ¿Esto por qué lo sentí? ¿Esto qué me está enseñando? ¿Esto qué me quiere decir? Esta forma que reaccioné, ¿por qué reaccioné así? ¿Puedo reaccionar mejor la siguiente vez? Entonces, si tú haces esta práctica todos los días, básicamente estás analizando, estás haciendo ajustes para que al siguiente día puedas reaccionar mejor. Sí, de hecho ahorita que lo mencionas, fíjate que no lo había pensado, no lo veía, ni siquiera contemplaba esta palabra de discernimiento. Discernimiento. De que prácticamente, inconscientemente, esa fue la forma en cómo estuve descifrando las enseñanzas de mensajes fractales. De pronto es de que me pasó tal cosa, por ejemplo, de que, tuve un accidente. Y es así de que, ok, me empiezo a autoanalizar emocionalmente cómo estaba antes del accidente, o qué pensamientos estuve teniendo y demás, y encontré la conexión. Esto tiene que ver con esto. Y luego así de que, me pasó tal que se me cayó un vaso, cosas aparentemente sencillas y se estrelló. Ok, cómo me sentía emocionalmente o qué estaba pensando antes de que pasara, que me dio hipo, a ver qué estaba pensando, qué pasó esto, y empecé así a encontrar la relación. Esto tiene que ver con esto, este patrón de pensamientos manifiesta esto, este patrón de frecuencias y energía manifiesta este tipo de cosas. Y obviamente mucho discernimiento durante muchos días me fue haciendo que decodificar así de que esto va con esto. Y bueno, y así durante meses o algunos años fue que llegué al patrón de descubrir estas cosas. Y posteriormente
estuve analizando no solamente mi vida, sino la de otras personas y vi que encajaba con la mayoría. Exacto. Y incluso esto, el discernimiento no solamente lo puedes llevar hacia ti, sino también a lo que tú observas en otros. Sí. Y hasta cierto punto aquí, analizando como por qué funciona el discernimiento y por qué es importante hacerlo, es de que esto es algo que se puede aplicar en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida. No puede haber una mejora si no hay un análisis y una retroalimentación para aplicar los errores que cometiste y poder no cometerlos en un futuro. Entonces es una forma de estar retroalimentando constantemente y vas creciendo, vas mejorando. Como se dice en marketing, lo que no se mide no se puede superar. Exactamente. Entonces ahí tú te tomas un espacio de tu día para analizar, para medir, para probar, y de esta forma tú estás... Y incluso es como toda práctica, ¿no? O sea, tal vez en un inicio puede ser difícil, pero después estás tan acostumbrado a eso que el análisis lo vas haciendo en el mismo momento que lo vas sintiendo. O sea, ya no necesitas llegar al final de tu día como para hacer este inventario, sino como que ya estás tan acostumbrado a esta introspección y de identificar como los pensamientos o las emociones, que cuando pasa en el momento, ahí lo analizas. Fíjate que a eso que mencionas yo le llamo tomar conciencia en tiempo real. Porque la mayoría de veces las personas se ponen a autoanalizar su vida y es así, tiempo después, y es de que, me cayó el 20 de que con razón me pasó esto si yo estaba viviendo estas circunstancias, pero te cayó el 20 así como que días después o meses o años, no lo sé. Sí. Pero cuando empiezas a ver la vida justo con discernimiento, hay un punto en el que llegas a tenerlo en tiempo real. Si te acaba de pasar algo, esto tiene que ver con esto. Y ya es así como que tu propio discernimiento ya no está desfasado, ya está como más en el presente. Sí, incluso eso te permite en el momento analizar la situación y tal vez... hacer ajustes. Exacto, hacer ajustes en el momento, y te permite tomar como esa pausita para reaccionar mejor o para tomar una mejor decisión. Y eso impacta justamente en cómo se desarrolla pues el impacto que va a tener esa decisión, o sea, el beneficio o la consecuencia. Es como cambiar el futuro. Sí. Porque es de que, me acaba de pasar esto por este tipo de emociones y pensamientos, y si sigo aquí, este es un posible destino. Entonces, ¿cómo cambio este posible destino? Tomo otro patrón, otra ruta de pensamientos y emociones. Sí, me encanta eso de cambiar el futuro, porque hasta cierto punto nuestro futuro se compone de la acumulación de decisiones que tomamos. O sea, en todo momento estamos tomando decisiones, y las decisiones que tomamos o nos acercan a nuestro futuro deseado o nos alejan de él. Sí. Y el tener ese tipo de herramientas te permiten en tiempo real analizar las dos opciones y ver hacia cuál me quiero acercar. Excelente, padrísimo. Pues muy buena herramienta. Sí, el discernimiento. Incluso, pues ahora con la tecnología como está, los jesuitas en sus centros espirituales o centros no sé cómo se les llama, como a los centros, sí son centros espirituales, donde tienen los retiros, ellos tienen librerías donde tienen manuales de discernimiento. Pero ahora las personas que estén interesados en hacer esta práctica o hacer esta herramienta pueden buscar videos en YouTube sobre discernimiento, pueden en Amazon buscar un libro sobre discernimiento, y ahí les da como de una forma más gráfica cómo pueden implementar. Excelente. Para no entrar como tanto a detalle, pero a grandes rasgos eso es. Sí, otra enseñanza de los jesuitas, la número 3 que me gustó, es de que ellos están al servicio de los demás. O sea, justamente como decía, de que ellos predican el ejemplo de Jesús. Jesús no se sentaba a predicar y a que lo escucharan, sino que él salía, él iba y buscaba. Y justamente los jesuitas se van de misiones a la sierra, se van a las colonias más pobres. Incluso algo que me llamó la atención es de que en la formación de los jesuitas está un periodo de prueba de 1 año, donde se van a lugares así como muy extremos en pobreza, o a que vivan experiencias como muy de la vida real, pero de las personas. Sí, como por ejemplo los mandan a que crucen la frontera así como indocumentados, o de que estén en un barrio de drogadicción, como viviendo retos, algo así. Sí, o sea, como retos, o sea, no pueden decir espirituales. No pueden decir que son sacerdotes, simplemente tienen que actuar como personas normales y que vivan la experiencia, obviamente para que tengan como esa enseñanza y ese contacto de primera mano, ¿no? Y eso me impactó mucho, porque independientemente de lo que nos dediquemos, algo que he visto es de que estamos muy alienados de lo que pasa en el mundo exterior. O sea, como que nuestra burbujita es nuestra casa, nuestro trabajo, los lugares que frecuentamos,
pero tal vez ni tú ni yo nos damos cuenta de que a 30, 40 minutos, si nos vamos a las orillas de Aguascalientes, hay colonias en pobreza extrema o hay personas con muchas necesidades, y el simple hecho como de no darnos cuenta, hacemos como que no existen, cuando realmente sí podemos como causar un impacto, ¿no? O sea, sí. Ellos van mucho no solamente de que saben que existe eso, sino como que qué pueden hacer para mejorar y como para ayudar a los menos privilegiados. Aparte, como lo entiendo, es una experiencia autoinducida y obviamente las experiencias nos transforman. Entonces, si tú te induces a vivir cierta experiencia, pues de alguna manera se expande tu conciencia. Después de esa experiencia ves la vida desde otra perspectiva y demás. Te humanizas. Sí. Te humanizas porque algo que está pasando últimamente es de que estamos como sociedad perdiendo esa capacidad de empatía por el dolor de los demás. Y cuando tú vives o tienes contacto con ese dolor de primer mano, o sea, puede ser una experiencia muy formativa que te hace que te involucres más activamente en ser una parte de la solución de ese problema. Entonces, me gusta mucho cómo ellos no solamente se dedican como a predicar, sino como que es como con la acción. Y muchas veces nosotros, en nuestro círculo de influencia, nos limitamos a lo que podemos hacer, pero creo que todos, tanto tú como yo, como las personas que nos escuchan, podemos ir como un poquito más extra y causar un impacto con las personas que están en un lugar menos favorecido. Sí, sí, totalmente. Fíjate que hace tiempo había tomado un curso, un programa, y había unos retos donde tú te asignabas un reto que de alguna manera pues fuera un desafío para ti, pero que te expandiera. Y en ese momento tomé un reto de... Bueno, estaba recién casado, tenía unos 4 meses, algo así. Y el reto había sido de regalar el dinero que tenía en el banco, bueno, y también el dinero físico. También en ese entonces no era tanto, pero era el dinero que me hacía vivir. Claro. O sea, si le regalaba ese dinero no tendría para comer la siguiente semana, ni para pagar rentas y demás. Para mí era todo, aunque hoy lo veo en retrospectiva y digo, pues no era tanto, pero para mí en ese entonces era todo. Y era como una especie de desafío para vencer esta energía de escasez. Y el reto que me puse fue así de que, ok, pues como identifiqué que me sentía como escaso, ok, pues le voy a dar a ciertas personas este dinero con la intención de demostrarle a Dios, a la vida del universo, de que yo soy abundante. Y llegué con esta idea, y que tiempo después la puse como un reto en uno de mis programas porque fue muy reveladora para mí, con esta idea de que llegaba con una persona totalmente desconocida. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Estás listo para recibir la abundancia a tu vida? Bueno, de hecho llegaba yo vestido como de medio vagabundo, más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Y todas las personas decían, sí, claro que sí, estoy listo. Y entonces, mira, pues me envió la vida y demás, yo te voy a regalar este dinero. Y la respuesta de toda la gente era, no, ¿cómo crees? O inmediatamente era, bueno, ahorita como que pareciera que quizá ya está más normalizado porque hay más retos en redes sociales, pero en ese entonces no era reto, no era una broma, era real. No lo querían recibir. No lo querían recibir. Así, no, ¿cómo crees? Y luego me ponían cuidado así de que, no, pero yo creo que lo ocupas más tú. O no, dáselo a otra persona. Pero el punto es que identifiqué que mucha gente dice estar lista para la abundancia, pero a la hora de la hora, cuando vienen las pruebas y los agarran de sorpresa, resulta que no, porque sale ahí su subconsciente a hacer una especie de autosabotaje. Y solamente había un pequeño porcentaje de personas de cada 20 me salía uno que, claro que sí. Y veía que ese que aceptaba el dinero, digamos que se veía pues bien vestido, daba otra apariencia de que era una persona abundante y lo veía como, pues si la vida me regaló esto, pues lo recibo y punto. No le ponía ningún juicio. La mayoría de personas le ponían juicios. Inclusive uno recuerdo así, no recuerdo si le di así como 1,000, 2,000 pesos y traía una bolsa como de unas manzanas y ya decía, no, pero siento que tengo que dar algo. Así, toma estas manzanas, por favor, y sí recibiré ese dinero. Recíproco. Sí, así como que me ponía esa condición y yo en realidad no estaba poniendo como condiciones. Y el punto es de que solamente hasta que me atrevía a hacer esta experiencia o como reto, te das cuenta de, en este caso, de cómo está la gente realmente a nivel vibracional. Aunque digan que están listos o que quieren abundancia, de pronto en un momento sorpresa, pues qué interesante. Resulta que no. Entonces, a cierto punto, aunque digamos que estamos listos y que muy dentro de nosotros deseamos esa abundancia, inconscientemente cuando llega, al rechazarla o decir como que no, yo no lo necesito, hay personas que lo necesitan más, o sea, lo estamos alejando. Sí, y es una forma como de ver tu programación. Por ejemplo, a varios amigos en su momento también los agarré así de sorpresa, así de que, hola amigo, ¿cómo estás? Pero ya amigos, ¿está listo para recibir la abundancia? Ya, claro que sí, ya, te regalo este billete de 500. Y de pronto era como, ¿pero por qué o qué? Ya era una barrera.
Porque también probé con otros y era así de que, claro que sí, muchísimas gracias. No me decían ni por qué, nada, lo veían como una bendición inesperada. Y los que ponían esta barrera, y a pesar de que ya habían trabajado en ellos, habían tomado algunas certificaciones y demás, a final de cuentas era una barrera. No era de que, no, a mí no, ¿cómo crees? Pero ¿por qué? Era un alto. Dije, bueno, aquí es un indicador de que hay cosas que trabajar. De hecho, en parte debido a que vi esas experiencias, fueron muchas o algunas de las barreras del programa Prosperidad Expansiva que ya te he hablado de que, un programa para romper estas barreras con retos. Y aparte tú también cada que lo hacías te llevabas tú también aprendizajes en ver ellos y que tú decías, híjole, tal vez en algún momento yo fui esta persona que no aceptaba y todo. Y que no me he dado cuenta. Y aprendes tú como a ya no cometer ese error. Sí. Entonces me hace sentido y me gusta esta idea que mencionas de ponerse en ciertas situaciones siendo otro personaje. En este caso yo entraba como un vagabundo siendo otro personaje, pero te dejaba una gran enseñanza. Y de hecho, algo curioso que pasó es de que al final, pues después de la primera vez que hice ese reto, pues ya me quedé sin dinero y todo, pero me quedé con una tremenda vibración de abundancia. Dije, siento que hice algo grande. Y curiosamente, al día siguiente y días después, empezaron a pasar cosas inesperadas. Cosas como que yo me acaba de lanzar como escritor y sale el primer pedido grande de libros. Así, una sola persona me dijo, quiero un pedido para regalar los libros. Y se me hizo curioso cómo yo estaba regalando algo y sale alguien más que quiere X volumen para regalarlos. Wow. Y dije, mira, qué interesante. Hay una acción de prosperidad, desbloqueó la escasez, en ese caso en mí, y empezaron a fluir cosas inesperadas. Y al fin de semana, días después, ocurre que ya tenía como el triple del dinero que había regalado. Y dije, ¿cómo pasó esto? Claro. Wow, o sea, qué interesante. Porque al final de cuentas, lo que da regresa. Sí. Entonces, y multiplicado. Y tú soltaste y fue como un reto para ti, pero dijiste, no me importa, tengo buena intención, lo hiciste y regresó para ti. Sí, confiaba en que algo iba a pasar, no sabía cómo, nada más era pues un acto de fe. Pero ya comprobaste que sí. Y aquí también las personas que nos están escuchando, que sepan que esta enseñanza que comparto, que en su momento pasan los jesuitas por esta experiencia de un año vivir ese tipo de experiencias, o que tú conscientemente eligiste hacerla, de que no necesariamente tienen que pasar como por algo así tan extremo, sino como que tiene el objetivo, o sea, ellos se están formando como líderes que van a estar, digamos, como preparando a más personas, entonces tienen que vivir esa experiencia un poquito como más radical, pero nosotros que no tenemos eso, o sea, podemos hacer como algún tipo de acción pequeña, porque siempre vamos a ver personas en nuestro ambiente que son menos favorecidas y que de alguna u otra forma los podemos ayudar. Y si no tengo algún producto, algo, comida o dinero o algo físico, una simple sonrisa, un simple gracias, un simple que tengas un buen día, y con eso ya les cambia la vida, porque hay muchas personas que se sienten muy mal de que están en una situación de vulnerabilidad y piden limosna o venden algo, y ellos sienten como ese rechazo de la sociedad, de que incluso los miran feo, ¿no? O sea, como que quítate de aquí, o les echan agua o no sé. Entonces la amabilidad no necesariamente tiene que ser como en dar algo físico, sino simplemente un gracias, un saludo. Sí, hay muchas formas. Y ya con eso. La siguiente enseñanza, el número 4. La número 4 es, y que de hecho es como lo que creo que tengo mucha área de oportunidad ahí, es que viven un estilo de vida con mucha simplicidad. Cero lujos. Okay. Cero lujos. En ese retiro tú tienes que pagar cierta cantidad, obviamente por los servicios que ofreces, pero si tú dices, yo no tengo dinero, pero quiero vivir esa experiencia, y si tú eres realmente honesto, ellos te dejan entrar al retiro sin que pagues nada. Y las iglesias de ellos no son como cruces de oro grandísimas o algo, sino que son, no sé, una cruz de madera, un cáliz, o sea, muy simple. Incluso, no sé si viste esa noticia de que el Papa actual, el Papa Francisco, rechazó vivir en el Vaticano porque él, cuando llegó ahí, dijo, ¿es que esto qué es? O sea, sillas de oro, cuadros, salas grandísimas. Él dijo, es que esto no. Entonces él se fue a vivir a otro espacio mucho más simple, por lo mismo de que ellos no están acostumbrados a eso, ¿no? Y el sacerdote mencionó algo similar, que decía, no sé exactamente si ellos ganan como un sueldo por ser jesuitas y ya ellos administran su dinero, pero recuerdo que el sacerdote dijo
de que un día a él solamente le quedaban 100 pesos como para salir como la semana, ¿no? Entonces que él estaba confesando y que llegó una señora y que le dijo, por favor, ayúdeme, que no tengo para comer. Entonces él dice que pues nada más tenía el billete de 100 pesos y que se lo dio. Y él dijo de que pues me acabo de quedar sin el dinero que yo tenía, y que justamente sucedió algo muy similar a lo que tú, a la experiencia que nos contaste, de que de ratito, ya después en una misa o algo, llega una persona, le agradece por la misa y le da dinero en efectivo, y era mucho más de lo que le había dado. Entonces, como cuando tú te desprendes. Pero a lo que voy con este punto de simplicidad es de que estamos en una sociedad donde siempre estamos queriendo más y deseando más. Y me hace falta un carro más nuevo y una casa más grande y más vacaciones. Y hasta cierto punto, si tú caes en esa trampa, nunca va a ser suficiente. Sí, de hecho eso es como un indicador de escasez, cuando estás en la postura de quiero más, pero no estás dando más. Es así de que, porque nada más estás como con cierto ego de denme, pero si no estás dando, pues no estás a favor de la abundancia. La abundancia se activa en el momento en el que das. Des lo que des, una sonrisa, dinero, alimentos, un abrazo, un mensaje, lo que sea. Sí, incluso las personas piensan que primero tienen que ser algo para que después puedan tener, y ya cuando tengan puedan dar. Y normalmente no. Como el ejemplo de Buda. Sí. O sea, primero doy, y una vez que doy me convierto en una persona que da, y una vez que tú te conviertes en una persona que da, empiezas a recibir. O sea, así es como se activa esa energía. Sí, el ejemplo de Buda, bueno, es una historia, no sé si sea real o no, pero se cuenta así de que un vagabundo o un pordiosero pues llegó con Buda y que le dijo, maestro, ¿por qué soy tan pobre? Y Buda le dijo, porque no tienes nada para dar. O porque no estás dando, algo así. Y sí, le dijo, porque no has dado nada. Y ya Buda, o más bien el pordiosero dice, pero ¿cómo voy a dar algo si no tengo nada? Y él le dice, en este momento tienes una sonrisa, tienes unos brazos, tienes tiempo, tienes esto, y no lo utilizas. Esperas tener algo material para poder dar, pero si no utilizas lo que sí tienes en este momento, cuando lo tengas, de todas maneras no vas a seguir dando. Exacto. Y ahí hay mucha enseñanza. Y hasta cierto punto, el llevar un estilo de vida simple te pone en un estado de no necesidad. O sea, que, o sea, tengo lo básico, ¿sabes? O sea, ellos tienen hogar, tienen comida, no les falta nada, no tienen esos lujos, pero simplemente no les falta nada. Entonces, hasta cierto punto creo que de esta enseñanza nos podemos llevar mucho, porque todos estamos siempre deseando más cuando no nos damos cuenta de que ya tenemos lo suficiente. Claro que podríamos estar mejor, claro que siempre se puede tener más, pero no nos detenemos a pensar que también podríamos estar peor. Sí, fíjate que esto que mencionas de la simpleza, de alguna manera como que te conecta con la abundancia por lo siguiente, lo veo así. Sí, cuando tú te empiezas a dar como muchos lujos y en exceso, ocurre que prácticamente tiendes a menospreciar o ya no a apreciar lo que tienes, precisamente porque ya lo ves como ordinario, así de que me merezco esto y esto, ya es algo como ordinario, ya no lo aprecio. Y hay ciertos ejemplos que he escuchado de muchas personas exitosas que empezaron desde abajo y que dicen cosas como, es que cada cierto tiempo, o procuro una vez a la semana dormir en el piso o cosas así, para que me recuerde de dónde vengo y además me haga apreciar todo lo que tengo, porque cuando me doy todas las comodidades se me olvida apreciar. Y a pesar de que tienen el dinero para darse las comodidades, dicen, es que requiero bajarle un poquito para volver a este estado de aprecio, aún teniéndolo. Sí, incluso no sé si has escuchado esta frase de que las personas que más tienen dinero son los más codos. Sí. Y yo antes decía así como que, si tiene dinero, ¿por qué es codo? O sea, le costó, o sea, y no porque tenga el dinero significa que lo va a derrochar y lo va a malgastar, sino que realmente aprecian, independientemente de la cantidad de dinero que tengan en el banco, cada peso lo cuidan. Entonces, hay esta frase de que como tratas las cosas pequeñas, tratas las cosas grandes. Sí, totalmente. Y si tú 5, 10 centavos no los cuidas y te dan como igual perderlos, lo mismo va a pasar cuando tengas cantidades más grandes. Sí, de acuerdo con eso. Entonces en la simplicidad tenemos ahí como muchos aprendizajes que podemos integrar. Sí, y esto aplica ahora sí que para situaciones meramente ordinarias, como que la simplicidad está vinculada al ser impecable en cosas como muy, muy sencillas. Por ejemplo, no sé, una situación ordinaria es así de que vas a un Oxxo y que a mí me ha pasado, y es así de que
que te dicen, pues no tengo cambio, te puedo quedar a deber 50 centavos. Y mi postura es de que, no, ¿para qué generas deuda? Mejor te lo regalo. O sea, hay que hacerle como un giro a esa conversación, que es como una situación del día a día como muy simple, pero ¿para qué caer en esto de, aunque sean 50 centavos, ¿para qué quiero generar esta energía de deuda? No quiero deber, ni tampoco que me deban, entonces por lo tanto es de que mejor te los dono. Te los regalo. Sí, y es una postura como diferente. Claro. Como que ahí, cuando eres impecable con tus actos, lo eres sobre todo en las situaciones como más simples, no solamente en cosas extraordinarias. Wow, me encanta. Gracias por compartir eso ahí ya. Sí, de hecho yo también, por los negocios, tenemos muchas personas que nos deben. Sí. Y yo le digo a mi mamá de que, mamá, ya suelto, o sea, ya no nos va a pagar, o sea, ya que le sirva de algo, ¿no? Entonces, como en el soltar y todo, ya te liberas como de esa energía. Sí, puede que te paguen o puede que no, pero ya estás libre. O te llegue de otra forma. Sí, totalmente. Sí, me acuerdo que un cliente, mi primer cliente de mentoría, me salió a deber dinero y me daba largas de que ya te voy a depositar y de que tuve problemas. Y yo, sí, yo confié, ¿no? También fue error mío de que no aceptar el pago antes. Y total, me salió a deber. Entonces, por mucho tiempo dije así como de que, o sea, sí, pues era dinero, yo estaba empezando, sí lo necesitaba. Y ya llegó un día que dije, o sea, él lo necesita, por algo ya lo voy a soltar. Y justamente lo solté y a la semana o 2 semanas una prima me pidió que se la podía recomendar en mi tarjeta de crédito y resulta que esa semana había una promoción de que los referidos que yo diera me daban 11,000 pesos por referir a la persona. Entonces la referí, pero era algo inesperado y me llegó ese dinero de 11,000 pesos. Entonces me debía 9,000 y me llegaron 11,000 y dije, ahí ya se pagó. O sea, pero fue en el momento en el que solté. Sí. Entonces sí, la energía como funciona es muy, muy impresionante cuando decidimos soltar. Sí. Aparte creo que la simpleza pues te sitúa más en el ahora que la complejidad. La complejidad muchas veces te satura la mente y te sitúa o en el pasado o en el futuro, y la simpleza es como una forma fácil de entrar al presente. Sí, es bien difícil llegar a ese punto, o sea, de que entres como en un estado de tranquilidad, de simpleza, de apreciar, de agradecer, pero justamente las herramientas que hemos compartido tanto en este capítulo como en otros anteriores, que las practiquen, les ayudan a llegar a ese estado. Sí. Otra enseñanza, la número 5. La número 5 es de que los jesuitas tienen una educación integral. Son súper inteligentes, incluso son años y años y años de preparación para poder llegar a ser jesuita. O sea, creo, no estoy seguro, igual y corríjame en caso de que alguien sepa más de este tema o sea jesuita, pero creo que no puedes ser jesuita si no tienes una profesión, o sea, ya sea una licenciatura o una ingeniería, es como el mínimo requisito. Y ya de ahí empiezan a meterte ya de teorías como en un seminario que de teología y ese tipo, pero idiomas que, no sé, que latín, que hebreo. Y son personas muy preparadas. Y no solamente en el ámbito espiritual o hasta cierto punto como emocional, sino también en el social. O sea, son personas que te conocen de historia, te conocen de geografía, de biología, de química. O sea, se educan de todo, porque algo que me gustó de ellos es de que no se dejan llevar como por el significado espiritual o simbólico de las cosas, sino que se van como a los hechos comprobables, con datos, con ciencia, con todo, de que, digamos, si esta frase de la Biblia dice esto, vamos a analizar como en el contexto geográfico, en qué región es, en qué río era, o sea, no se van así como que nada más porque la Biblia lo dice, así como que, a ver, ¿cómo era la palabra? Diseccionan. Lo diseccionan tanto para comprobar como con ciencia hasta cierto punto ese hecho. O sea, ellos se van de que dice aquí que Jesús vestía, o sea, que en las fotos está Jesús y lo pintan, o sea, no, en esa época Jesús era de esta región, así vestían así, comían esto. Entonces te llevan ellos como a que te imagines cómo era la casa, cómo se sentaban, cómo eran como todo, pero en base a evidencia científica, no se van así como que a imaginarse, ¿no? Entonces me gustó mucho porque ya tanto tú como yo que hablamos términos como hasta cierto punto a veces espirituales, que muchas personas no concuerdan con esos términos porque tal vez como son muy, ¿cómo se podría decir? Como
Elevados religiosos. Sí, o sea, como que no los comprenden. Ok. Entonces ellos te lo traen como en términos muy simples. O personas que necesitan como la ciencia, ¿no? Como la ciencia detrás de eso. Sí, o sobre todo, pues, entenderlo sin necesidad como el dogma. Porque, por ejemplo, en cierta ocasión había ido, pues, hace tiempo a una misa y estaba escuchando, pues, el mensaje del sacerdote. Y estaba diciendo casi como que ciertas palabras de Jesús y ella dice, y esto significa esto y esto y esto. Bueno, ahorita no voy a decir qué, pero me llamó la atención, como pues obviamente pues también me gusta leer mucho la Biblia y demás libros, y dije, así de que, pues en realidad en su momento no significaba eso. Está dando el mensaje para la gente de hoy en día y un mensaje como un tanto que tienda a ser bien visto por la sociedad, porque en su momento esto significaba otra cosa. Exactamente, sí. Y ellos también se mantienen relevantes. Algo que me gustó de ellos es que tienen también la apertura de que en los centros de espiritualidad de ellos también se practican otras como actividades como meditación, como yoga. O sea, están muy abiertos como a lo nuevo. Incluso... O sea, no lo condenan como otras variantes del catolicismo. Exacto, no lo condenan y lo integran y se adaptan. Incluso hasta el sacerdote mencionaba mucho que ¿por qué estamos perdiendo tanto a la juventud? ¿Por qué los jóvenes están yendo tanto al budismo? ¿No? Decía aquí en Torreón, aquí en Torreón el centro budista está lleno de jóvenes, o sea, porque meten alegría, los hacen reír, o sea, y aquí los tenemos tristes, todos serios, amargados, ahí que guarden silencio, ahí nada más viendo una cruz de oro, ¿no? O sea, ellos dicen como... Y es algo que pasa, de hecho, en las misas por lo regular hay personas más grandes de edad, viejitos y demás, mientras que en centros como espirituales alternativos está lleno de jóvenes. Y no es que los jóvenes estén como que no quieran desarrollarse espiritualmente, sino que simplemente la forma tradicional ya no los está... Es un modelo muy tradicional. Sí, no los llena. Y ellos se están dando cuenta de que los están perdiendo. Entonces ellos son de que no, o sea, si Jesús ahorita viviera, él fuera a estos lugares y él hablara así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y chócala. O sea, ¿cómo integrar eso, no? Entonces, esa apertura que tienen, yo creo que ámenselos unos a los otros. Sí, o sea, literal, ahí tuviera su TikTok, ¿no? Haciendo videos de TikTok. Y es muy probable. Entonces, cómo ellos tienen esta apertura como a no quedarse con el contexto antiguo o el contexto tradicional, sino como que lo traen acá, pero sobre todo que son personas súper preparadas, que les puedes hablar de cualquier tema y no es como de que hablen desde un lugar de asumir o de que ellos crean, sino como que todo está fundamentado con conciencia. Eso es algo que me gustó de ellos. Excelente, padrísimo. Esta enseñanza tal vez sea como un poquito cortita, no hay mucho como que debatir sobre ello. La número 6. La número 6, pero son muy disciplinados. O sea, tienen una rutina digamos, como de sus actividades en el día, de como a qué hora se levantan, todo lo que hacen, y lo siguen al pie de la letra. Y ellos también tienen como cierto... Hay un voto que tienen ellos que se llama voto de obediencia. La disciplina hasta cierto punto es un factor muy importante en el momento en el que tú quieres tener resultados. Es decir, de nada sirve que tú o yo debatemos aquí herramientas y les compartamos a las personas que nos escuchan. Si las aplican una semana y dicen, qué bonito, pero después las sueltan, no. O sea, la única forma de que tú tengas un resultado sostenible a largo plazo es de que seas disciplinado y la hagas constantemente. Es la única forma en la que la vas a integrar. Y eso está en todas las culturas religiosas, así de que, por eso la expresión, el hábito hace al monje. Y no es el hábito, la ropa que te pones, es el hábito físico. El hábito físico, así de que todos los días, por ejemplo, en monasterios budistas, es de que la disciplina es todos los días, te levantas, barres, limpias todo, haces actividades físicas y luego hay actividades espirituales. Y ocurre que después de esa disciplina física ordinaria que es servir y demás, la actividad espiritual pues es más elevada, es más expansiva. Justo, y aquí el punto es de que las personas que están, digamos, como en estos monasterios o en estos que se dedican a eso, esa disciplina hasta cierto punto está autoimpuesta o está puesta por el sistema como funciona. El reto está para nosotros que eso es una elección. Nosotros decidimos o si nos levantamos temprano o no, o si hacemos estas actividades o no, o si nos levantamos temprano. Entonces, para nosotros es un poquito más difícil porque tenemos la libertad de elegir o no. Entonces,
aquí hasta cierto punto el ver estas prácticas que le sirven a otras personas, nosotros conscientemente podemos elegir si integrarla y realmente como tener la disciplina para darle continuidad y obviamente tener como ese efecto en nosotros. Fíjate que ese punto creo que es muy importante porque muchas veces, visto desde fuera, cualquier contexto religioso o cualquier identidad religiosa se asocia a que no es tan importante, como que ellos no tienen hábitos, como que tienen una vida más relajada y demás. Y si estudiamos muchas culturas, los hábitos son indispensables. Porque, por ejemplo, cuando leí en su momento el libro Autobiografía de un Yogi de Yogananda, que es de un monje pues yógico, me llamó mucho la atención que su forma de ver la vida, ya lo he leído varias veces, pero ocurre que su disciplina era, bueno, y no solamente de él, de la mayoría de yogis que hacían grandes milagros, su disciplina era meditar todos los días, pero no una meditación como acá en Occidente de 5 o 10 minutos, muchas veces hasta de 4 hasta 8 horas. Y esa meditación como muy muy profunda los inducía ahora sí que a cosas hasta sobrenaturales. Y después de estarla haciendo día tras día tras día, provocaban toda clase de milagros inimaginables. Y como que me hizo sentido así de que mira, es que es un hábito que tiene no solamente durante una temporada, sino lo han tenido toda su vida y lo llevan a un nivel como quizá muy extremo, pero tiene sentido que el nivel de milagros que provocan. Sí, y ese hábito, el que lo hagas constantemente, es el que hace la diferencia en tu vida. Sí. De ese te agarran. Entonces, con uno solo que se agarren, ese puede hacer la diferencia. Y aquí, bueno, hablando de este tema, que creo que es muy importante, creo que me atrevería a decir que Jesús también era muy disciplinado en sus hábitos para poder hacer todo lo que hizo. Sí, incluso yo, a lo que he leído de la Biblia o de las parábolas que se cuentan, él pasaba mucho tiempo a solas. Sí. Y en la naturaleza. Y él era tal vez su forma de meditar, ¿no? Uh-huh. Los yogis precisamente lo ven como el más grande de los yogis. O sea, él no lo ven como un cristiano. Pues antes no había eso, así como que él tenía pues disciplinas de los yogis. Y aparte tiene cierto sentido de que, pues si estuvo en Oriente, es más probable que tenga otra forma de pensar pues de Oriente. Derivado quizá de los yogis, quizá de los egipcios y demás culturas. Y de hecho hay una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Está muy buena, por cierto. Habla la historia de Jesús y de los apóstoles, pero en serie, no película. Sí, nunca la vi, pero sí sé cuál es. Estás ahorita en la tercera, cuarta temporada. Bueno, está buenísima. Independientemente si eres religioso, si no, tiene mensajes de liderazgo, de espiritualidad, de todo. Y pintan mucho estas escenas donde después de predicar, después de hacer ciertos milagros, así como que es muy típico que los apóstoles así de que quieren estar con él platicando y maestro, ven, cuéntanos cómo te fue y cuéntanos tu experiencia, y él es así de que quiero estar solo y se va y está muy marcado, quiero estar solo o quiero ir con mi padre. Nadie sabe qué es lo que hace. Wow, quiero ir con mi padre, eso es muy... pero prácticamente ahí deja entrever de que es que tenía hábitos muy arraigados, muy espirituales, que no eran nada más lo que los demás veían, sino también cosas que los demás no veían. Wow, me encanta eso. O sea, como él, el estar solo, probablemente le ayudaba como pues a conectar con su padre, con la divinidad. Sí, desde su perspectiva, pues allí era donde, imagínate, después de haber provocado ciertos milagros, pues tiene sentido de que a lo mejor se desgastó, se siente agotado y demás, y es de que requiero recargarme. Y su forma de recargarse era de requiero ir con mi padre. Wow, qué interesante. En la soledad. Gracias por compartir eso. Y la enseñanza número 7, y que es de las que creo que son más importantes de las enseñanzas jesuitas, es la importancia del perdón. Okay. La importancia de soltar. Incluso los jesuitas es algo clave, porque ellos también dicen esto de que venimos cargando con cosas que si no las soltamos, realmente eso es lo que nos está como conflictuando, ¿no? Nos está desestabilizando. Ellos ponían un ejemplo, dijeron varias como analogías o metáforas, y una de ellas era de que una pareja de recién casados que se fue, no sé, de safari a África, y de que estaban en el safari y de pronto tenían que cruzar un río, pero el río pues no podían cruzar en la camioneta, entonces tuvieron que pasarlo nadando. Entonces que ya estaban pasando nadando y tanto el esposo como la esposa podían nadar. Entonces
que había una señora o una chica que no podía, entonces el esposo se ofreció a cargarla. Okay. Entonces pasa la esposa, el esposo carga a esta otra persona, a esta otra chica, la pasan, entonces ya, se acaba, ¿no? Y dice que a los, no sé, 15, 20 años de casados hacen una celebración y que en un momento la esposa le reclama al señor, y no crees que se me olvida aquella vez que en nuestro aniversario cargaste a esa muchacha y que... Entonces él le dijo, mira, yo cargué a esa muchacha una vez en aquella situación, dice, y tú la has venido cargando por 15, 20 años. Sí. Entonces, esto es como algo simbólico de cómo nosotros venimos como cargando lo que nos pasa, ¿no? Nos hacemos como víctimas. Y algo que me gustó es una metáfora que yo cuento mucho a mis clientes en el programa de mentoría, y igual aquí se las comparto a ustedes, de que él decía que en la antigua Persia había un castigo muy severo a las personas que mataban a otra persona. Es decir, como cuando tú matabas a alguien, al asesino lo llevaban a un tipo, no sé, cueva o calabozo. Entonces, una vez estando ahí, lo desnudaban, lo ataban con cadenas, y el castigo era de que lo dejaban morirse de hambre. No le daban de comer, no le daban de tomar agua, simplemente ahí. Pero la parte más severa del castigo era de que a la víctima, el cuerpo de la persona que él mató, la llevaban con él, también la desnudaban, se la cargaban en la espalda, se la ataban al cuerpo, y era de que pasara la sentencia ahí solo con el cadáver cargándolo. Entonces, tú sabes que cuando a una persona no le dan de comer o tomar agua, pues no te mueres al día siguiente, o sea, tardas 5 o 8 días. Entonces, cada día que pasaba, pues el cuerpo del cadáver iba descomponiéndose, y llegaba un punto que la piel podrida iba consumiendo la piel sana del asesino, y literalmente el asesino moría siendo consumido por la víctima. Órale. Oye, eso, bueno, aunque está muy fuerte, a nivel energético, pues sí sucede. Exacto. Y justamente en ese momento el sacerdote nos dijo, ¿cuántos muertos estás cargando tú? Y ahí fue como para mí de que boom, o sea, cierto, o sea, dije, o sea, cada conflicto, cada pleito que tenemos, o sea, de rencores que estamos cargando son nuestros muertitos, o sea, y cada que tú te acuerdas de que cuando te hicieron esto y que cuando te ofendieron, es ese muerto que lo estás cargando y te está pudriendo a nivel energético. Entonces, si no trabajamos en identificar esos muertos para que de alguna otra forma los soltemos, perdonemos, olvidemos o trabajemos, o sea, realicemos algo con eso, vamos a estar siguiendo bloqueados. Entonces, el perdón, y yo ahí identifiqué, digamos, a mis muertos, y en el momento en el que yo dije, ok, estos son mis muertos y estas son las acciones que voy a tomar, en ese momento fue cuando fue cuando empecé como a fluir, y fue cuando, como en un episodio anterior te conté, fue ahí cuando cayó ese rayito de conciencia de que wow, o sea, como que ya estoy viendo todo diferente, por aquí es, o sea, mucho bienestar viene en el momento en el que decides perdonar y soltar, pero perdonar realmente, o sea, no el famoso de que yo perdono pero no olvido, sino literal borrón y cuenta nueva. Sí, y fíjate que creo que está ligado el perdón también con respecto a la longevidad, en el sentido de que el perdón te aligera. Las personas que tienen su energía como ligera, ahora sí que tienden a ser más longevos, versus las personas que su energía está pesada. Las personas de energía pesada, dependiendo de qué tan pesada esté, es más caos en su vida, y mientras más caos en su vida, pues acaban de manera más caótica. Sí. Y la ligereza pues prolonga la vida misma. Sí, se ve, ¿no? Incluso ves personas que se siente su energía y dices así como que no, esa persona está como amargada, ¿no? O sea, porque viene cargando un suceso en su vida que no ha podido soltar, o no ha podido hasta cierto punto gestionar. Totalmente. Entonces ahí viene mucho, en el perdón hay mucha enseñanza. Y el último punto, el 8, que es el que más me gustó, y que al principio me sentí como un poquito mal de integrarlo, pero es la forma en la que ellos ven la muerte. Cuando estábamos allí en el retiro, no recuerdo si fue en los días antes o durante el retiro, no recuerdo si fue durante o en ese momento, pero falleció la mamá del sacerdote jesuita que estaba liderando el retiro. Entonces nos lo comunicaron, y yo pensé de que pues, se va a cancelar el retiro, va a venir otro a suplirlo, él se va a ir a ver. Y no, él continuó el retiro, y en vez de estar triste o algo, dijo, hoy demos gracias porque mi mamá ya se encuentra con nuestro Señor, porque ya regresó a casa de papá,
porque ella está viviendo como la gloria, entonces, y se la pasó agradeciendo por el tiempo que la tuvo ella. Él sabía que ella era un regalo, que Dios se la prestó por un tiempo, pero que inevitablemente iba a haber un momento que se la iba a tener que regresar. Y ver como esa alegría y gratitud y saber que su mamá ya estaba descansando, para mí fue como que no me cabía en la mente, ¿no? Porque normalmente cuando uno tiene una pérdida, normalmente pues es duelo, lloras y claro que hay tristeza, ¿no? Pero él decía que muchas veces somos muy egoístas, que no lloramos por la persona que se muere, que lloramos por nosotros. Es, ¿qué voy a hacer sin ti? Sí. ¿Qué me va a pasar? ¿Te voy a extrañar? ¿Ya no te voy a ver? O sea, estamos llorando más por nosotros. Esa persona pues ya no está. Entonces que muchas veces preferimos ver a la persona sufrir en una enfermedad o algo y tenerla presente al que simplemente soltarla y entender que tal vez ya se debe de ir. Aparte eso habla de una frecuencia de escasez, porque esto no solamente tiene que ver con dinero. Por ejemplo, el simple hecho de que tú te enfoques en la pérdida, te estás enfocando en la escasez. Y de hecho el hecho de que esta persona, en este caso el sacerdote, de alguna manera se enfoque en lo que ganó, que lo que ganó fue en este caso de que, en vez de enfocarme en que perdí a mi mamá, me enfoco en todo el tiempo que mi mamá pasó conmigo y estoy agradecido por ello. Y ese pequeño cambio de chip demuestra, para empezar, que es una persona trabajada y que se enfoca en la ganancia y no en la pérdida. Si te enfocas en la pérdida, tu energía se va. Claro. Si te enfocas en la ganancia, aún perdiendo, sigues ganando. Sí, y lo que me gustó mucho fue de que él decía, gracias Dios por llevarla de regreso contigo. Él agradecía. Y en los funerales, normalmente, no sé si has ido últimamente aquí a alguno en la ciudad, pero en mi pueblo, cuando he ido a algún funeral, son gritos y gritos de ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué me la quitaste? O sea, es un reclamo, ¿no? Y a cara de que no, o sea, doy gracias de que ya está contigo, ¿no? De que entonces la forma en la que tú ves como una pérdida tan grande como es un ser querido y lo que es la muerte, verlo de esa forma, y yo ahora me he imaginado, ¿no? Yo a veces me imagino de que, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer el día que me falte mi papá o mi mamá o algún hermano? Y ahora estoy en un punto de que digo, pues claro que me dolería, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues es una persona que quiero. Pero antes yo me imaginaba, no sé, como llorando y acá, y ahora digo, no, como que, ¿qué pasaría si me dieran en un momento como esa noticia? Y yo diría, pues, o sea, agradecería, o sea, porque en vida los traté lo mejor que pude, pasé tiempo con ellos y no me sentiría mal, ¿no? ¿Sabes? Porque a final de cuentas, muchas veces ese llanto o este dolor es más como por culpa de cosas que no hiciste. Sí, totalmente. Aparte de que hay como esta cultura como de apego, y el apego de hecho habla de la falta de amor propio. Así de que mientras más sufres por personas, por circunstancias, es porque estás más apegado a esas personas o circunstancias. Y aquí funciona más, bueno, yo lo identificaba más con la mentalidad de culturas como de monjes budistas, como más de culturas pues zen y demás, pero pues qué padre que también está acá en otras culturas como los jesuitas. Sí, es que a final de cuentas es eso, o sea, no es algo exclusivo de los jesuitas, son también enseñanzas que se encuentran en muchas otras escuelas, ¿no? O sea, digamos como en la espiritualidad, en el estoicismo, sea, son enseñanzas que muchas culturas las practican. Simplemente que nosotros tenemos, o sea, estamos debatiendo esto porque es como con lo que nosotros nos hemos topado, pero a final de cuentas las personas que nos escuchan tal vez coinciden con estas ideas y las aprendieron de otra fuente y a final de cuentas no importa de dónde las obtienen, simplemente que las integren y les sirvan para que obviamente se haga más ligera su vida. Sí, es padrísimo, pues entonces, me encantó todo esto. Básicamente ya muy terminamos, sí, muy expansivo, ya terminamos lo que viene siendo este tema, igual y que las personas nos platiquen, como mencionamos, ni Omar ni yo somos jesuitas, simplemente debatimos esto porque yo he tenido contacto como con esa experiencia, pero si hay alguna persona aquí jesuita que nos quiera allí como profundizar algo más, o personas que tengan como que puedan complementar ese tipo de enseñanzas, pues que nos los pongan ahí en los comentarios también. Sí, totalmente. Lo importante es exponer estos temas, porque dentro de cada práctica religiosa de cualquier religión hay una dosis de espiritualidad y es así de que esta es la perla que tomo, esta es la otra perla que tomo. Y cuando hablamos de espiritualidad, pues lo importante es ahora sí que
tomar las diferentes perlas para expandirte, independientemente de si es dentro de alguna cultura religiosa, de otra, pero todas esas pues van a estar edificando tu vida. Sí, perfecto, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Omar. Gracias, y pues nos vemos en un futuro episodio. En el próximo episodio, y recuerden comentar, compartir, darle ahí algún corazoncito y demás. Esto nos beneficia bastante, es expansivo para ustedes, pero también para nosotros. De hecho, esta es una forma de aportar. Compartir es aportar. En ese sentido, son patrocinadores solamente por compartir, comentar y darle like. Sí, muchas gracias.